Así es de que vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo en que podemos estar reunidos. Padre, te damos gracias por este encuentro semanal de líderes de grupos pequeños. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este módulo número 6 de la segunda semana de evangelismo. Hoy te pedimos que nos ayudes a entender que debemos testificar de Cristo sin temor. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén. En esta tarde, entonces, vamos a trabajar sobre el tema testifique de Cristo sin temor. Hechos 13:47 dice la Escritura, te he puesto para luz a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. Las primeras palabras de Jesús nos llaman a ser pescadores de hombres. Esto lo encontramos en Mateo 4:19. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y las últimas palabras de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, antes de regresar al cielo, dijo que cada creyente, cada uno de sus discípulos debemos ser un testigo. Así que tanto en el comienzo del ministerio de Jesús como al final de su ministerio terrenal, el llamado era a que nosotros podamos compartir el evangelio, podamos compartir las buenas nuevas de salvación con todas las personas, a toda criatura. Debe hacerlo cada creyente. Todos los creyentes tenemos este mandato y nos vamos a ocupar hoy de la clase Venciendo Barreras para Evangelizar. Cuando hablamos de evangelismo personal, encontramos casi en el 90% de los creyentes dentro de nuestras congregaciones que hay diferentes motivos comunes para no evangelizar. Uno de los más comunes es me da temor. No tengo tiempo. Mi vida es un testimonio silencioso. Es la tarea del pastor. No tengo el don de evangelizar. Estos son 5 motivos más comunes para que los creyentes no salgan a compartir las buenas nuevas, el evangelio de Cristo con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos. Estas 5 cosas son las que más se encuentran como parte de lo común. Veamos entonces cómo resolver el punto me da temor. ¿Cómo se vence el miedo a evangelizar? Bueno, uno de los principios más importantes es el conocimiento quita el temor. Si nos capacitamos para saber hacer algo, esto nos quita el temor de realizarlo. Podríamos colocar como ejemplo aprender a andar en bicicleta. Seguro que en esa primera etapa donde no tenemos equilibrio, nos va a dar un poco de temor. Sin embargo, a medida que lo vamos intentando, nos vamos a dar cuenta que a medida que aprendemos a dominar nuestra bicicleta, luego podemos dar largos paseos y convertirnos casi que en profesionales al andar en una bicicleta. Pero para vencer el temor necesitamos un poco de conocimiento teórico, además de mucho conocimiento práctico, sobre todo con este ejemplo de la bicicleta. Otro punto que vence el temor es la valentía, y para esto necesitamos oración. Oración pidiendo valor a Dios para poder predicar su palabra. La oración pidiendo valor siempre será contestada por Dios.
Entonces, este es otro punto importante, como lo encontramos aquí en Hechos, capítulo 4, versículo 29. Otra de las razones comunes o de los motivos comunes para no salir a compartir el evangelio es que los creyentes, los líderes, los cristianos dicen: no tengo tiempo. Bueno, en realidad todos los seres humanos recibimos de parte de Dios las mismas 168 horas semanales y todos decidimos gastar nuestras horas en lo que creemos que es más importante. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 nos invita a usar bien el tiempo. Tenemos que seguir el modelo de Jesús, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Maestro. Jesús siempre hizo tiempo para esta prioridad y Jesús contaba con las mismas 168 horas que cuenta usted y yo para realizar esta tarea. Alguien hizo tiempo para que usted sea salvo. Alguien decidió salir para compartir el evangelio con usted. Alguien decidió llegar a su hogar. Alguien decidió llegar a una clínica, a un hospital. Alguien decidió ir a una plaza. Alguien decidió subirse en una unidad de transporte. Alguien decidió sacar un tiempo para salir a evangelizar y en ese tiempo le compartió a usted las buenas nuevas de salvación. La pregunta final es: ¿qué hará usted? ¿Va a honrar a Dios cumpliendo este mandamiento de que debemos salir y predicar a toda criatura? Otro motivo común por el cual los líderes, los cristianos y los creyentes no salen a compartir el evangelio es bajo el motivo: mi vida es un testimonio silencioso. Bueno, sí, es verdad que parte de nuestro testimonio en el evangelismo personal es nuestro buen testimonio. Sin embargo, si usted no abre su boca para compartir el evangelio con otro, usted es un testigo incompleto. Usted debe ser un testigo completo. La gente debe saber por qué su testimonio es tan bueno, por qué su comportamiento es diferente. Ellos necesitan saber que usted tuvo un encuentro personal con Cristo y vivió la experiencia de la salvación. Testificar solo con nuestras buenas obras es testificar de nuestras obras y no de Cristo. Bien dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14: ¿cómo creerán si no oyen el evangelio? Así que la única forma de poder oír las buenas nuevas es que alguien las hable, es que nosotros podamos escucharlas. La Biblia dice allá en Romanos 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Entonces, no basta con ser un testigo silencioso. Necesitamos abrir nuestra boca para compartir las buenas nuevas de salvación. Otro motivo continuo y común dentro de los líderes cristianos y creyentes es que dicen que evangelizar es la tarea del pastor. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, explica la función del pastor y de los miembros. Lo vamos a ver un poco más adelante. Hechos capítulo 8 demuestra que los que anunciaban el evangelio eran los cristianos comunes.
Todos los líderes tienen la responsabilidad de entrenar a los miembros que tienen en un grupo pequeño en el evangelismo personal. Solo si los miembros se movilizan, se podrá predicar el evangelio a este mundo. Es extremadamente importante que entendamos el sacerdocio universal del creyente y que el mandato de ir y predicar a toda criatura no simplemente es tarea del pastor, sino que es una responsabilidad no solamente de compartir las buenas nuevas, sino de entrenar a los nuevos creyentes en compartir las buenas nuevas de salvación con sus vecinos, familiares y amigos. Algunos otros creyentes o líderes dicen, yo no tengo el don de evangelizar. Bueno, recordemos que Jesús envió y dio este mandato de predicar a toda criatura, a todos sus discípulos. Tener un don no nos libera de ser obedientes del resto de los mandamientos. Por ejemplo, si alguien tiene el don de dar, eso no lo excluye del cumplir su responsabilidad de compartir el evangelio con otras personas. Mientras yo he estado plantando iglesias y sirviendo al Señor, he encontrado personas consagradas dentro de lo que pudiera decirse de esta palabra, en la parte de la alabanza, tocan instrumentos y cantan, y llevan 10, 15 o 20 años haciendo esto y lo hacen con mucha excelencia. Pero cuando le pregunto si alguna vez se ha ganado alguna persona nueva para el evangelio, si ha predicado el evangelio a un no creyente, responden, no, pastor, ese no es mi don es tocar el teclado y cantar. Bueno, déjeme decirle que el que usted tenga algún otro don no le excluye de esta responsabilidad, porque predicar es un mandato de Cristo a todos los discípulos y no solo un don. Si Jesús no dejó de hacerlo, que era la cabeza de la iglesia, nadie está autorizado a no predicar el evangelio. Necesitamos entender que esto no es una cuestión de tener el don o no, sino de obedecer a nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué no hablamos de Cristo? Encontramos algunos motivos comunes dentro de los creyentes. No hablamos de Cristo por temor a ser rechazados. No hablamos de Cristo por temor a no saber lo suficiente. No hablamos de Cristo por temor a ofender a un amigo o a un pariente. No hablamos de Cristo por temor a ser ridiculizado o perseguido. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían las claves para tener un corazón que supere el temor? Bueno, nuestra clase hoy es cómo vencer los temores para evangelizar. Así que vamos a ver 5 claves para tener un corazón que supere el temor al compartir el evangelio con otros. Lo primero que usted necesita tener es pasión. Pasión por Jesús, pasión por obedecer a Dios. Pasión y compasión por ver a la gente tener una vida nueva. Lo segundo que usted debe tener para superar el temor es mucha oración. Es importante orar para pedir al Señor denuedo y oportunidad. En el libro de los Hechos, esto es repetitivo en los discípulos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos oraban a Dios pidiendo valentía para poder testificar sin temor acerca del camino de la salvación.
Además, cuando usted ora, usted es lleno de poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús prometió, me seréis testigos cuando reciban poder de lo alto. Así que es muy importante también la oración, porque la oración permite que el Espíritu de Dios pueda llenarnos de su poder y ese poder nos va a impulsar. El poder que se nos da es para ir a ser testigos, para tener la capacidad de testificar a toda criatura en todas las naciones. Otra cosa que nos va a ayudar a vencer el temor a evangelizar y que es clave porque Jesús así lo ordenó, es trabajar con otro. Jesús nos envió de 2 en 2. Y cuando usted lee el libro de Eclesiastés, siempre dice que son mejor 2 que 1. Así que Jesús siempre soñó que la tarea de la evangelización la hiciéramos en equipo. También necesita preparación. En el módulo del PPI o del Plan de Plantación de Iglesias, precisamente en el mes presente, estuve desarrollando todo el tema de elaborar un plan para evangelizar. Y dentro de ese plan, obviamente, lo más importante era la preparación. Así que usted debe prepararse antes de salir a compartir el evangelio. Necesita entonces observar estas 5 claves para tener un corazón que supere el temor. Tener pasión, oración, poder, trabajar con otro y prepararse. Cuando hablamos de pasión, estamos hablando de que testificar no es una opción. Dios quiere que cada cristiano tenga un corazón lleno de amor a los perdidos. Testificar es llegar a ser parte de la respuesta siempre que aparece una oportunidad o que una oportunidad puede ser iniciada para compartir el evangelio. Usted debe sentir pasión por compartir las buenas nuevas, por el evangelismo. Y para esto usted necesita un bautismo de compasión, de sentir el dolor y la necesidad que tienen los que cada día van caminando al infierno sin Cristo. Vamos a encontrar que no predicar el evangelio, no compartir las buenas nuevas, no solamente es un error, sino que el pecado del silencio es un pecado fatal. Encuentro muchas iglesias que dicen, nosotros somos buenos cantando, nosotros somos buenos orando, nosotros somos buenos enseñando. Casi que todos sus creyentes son teólogos, tienen muy buen crecimiento endógeno, interno, es muy fuerte la comunión, pero solamente creen que tienen el error de no salir a evangelizar. Déjeme decirle, mi amado líder de grupo pequeño, mi amado creyente, mi amado cristiano, que el pecado del silencio es un pecado fatal, no es simplemente un error. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Así es de que abstenerse de compartir las buenas nuevas no es simplemente un error. Bíblicamente es un pecado. Así que usted puede vivir toda una vida de consagración y estar desobedeciendo a Dios, pecando, cuando usted deja de compartir las buenas noticias de la salvación a cada criatura. Dios puede usar su testimonio, pero Dios no puede usar su silencio. Cuando usted
da buen testimonio sin abrir su boca para compartir las buenas nuevas de salvación, la gente va a ver de usted su buen testimonio, es decir, van a ver las buenas obras que usted hace, pero no es suficiente, eso es un testimonio incompleto. Ellos deben saber por qué usted se comporta de manera diferente, por qué tiene obras visibles, correctas, diferentes a las de las demás personas. Y la única forma que ellos se van a enterar es cuando usted rompe el silencio y comparte su experiencia de salvación y habla a otros acerca de Jesucristo como Señor y Salvador. Dios puede usar su testimonio, pero Dios no puede usar su silencio. Usted debe tener un corazón para Dios. El éxito de testificar está en vivir la vida cristiana cada día. Testificar del Evangelio y confiar en Dios para los resultados. El éxito no está en lograr que alguien acepte a Cristo, porque este es otro tema importante que usted debe reconocer. No es salir a torcerle el brazo a la gente para que haga una decisión de fe y que usted pueda anotar en una planilla que en esa tarde que usted salió a hacer evangelismo personal, 10, 20 o 30 personas aceptaron a Cristo. No, usted debe compartir el evangelio hasta lograr éxito. ¿Y cómo se mide el éxito de testificar? Bueno, en que las personas en realidad puedan confiar en el Señor y tener un encuentro con Dios de manera personal y dar frutos de arrepentimiento. El éxito no es lograr que alguien simplemente acepte a Cristo. Así que usted testifique con toda su pasión, con todo su corazón, pero espere resultados de nuevo nacimiento, espere resultados de conversión, espere resultados de cambio de vida. Testificar es cuestión de obediencia, no de resultados. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Así que usted debe testificar, hablar a otros de Cristo para ser obediente al mandato de Jesús. Si la gente nace de nuevo, si la gente se convierte o si no se convierte, recuerde que la palabra nos habla allí en Ezequiel de la misión de la atalaya. Advertir al pecador su mal camino. Si tú le adviertes de su mal camino y él no se volviere, él morirá en su pecado, pero tus manos estarán limpias de la sangre, de la vida de él. Así que ser una atalaya en el Nuevo Testamento es entender que debemos testificar como una cuestión de obediencia y no de resultados. La clave del éxito es la oración. Aprendí esta frase por la persona que me enseñó a compartir el evangelio hace casi 26 años. Siempre decía al iniciar la capacitación, la gran condición de la gran comisión es la oración. Así que usted debe entender que necesita orar, porque en el evangelismo personal, una de las cosas que nos ayudan a vencer el temor, una de las cosas que nos va a abrir puertas o a generar oportunidades, una de las cosas que nos va a llenar de poder, una de las cosas que va a aumentar nuestra pasión,
y que va a producir resultados con la semilla que usted siembra en los corazones es la oración. La clave del éxito en el evangelismo personal es la oración. Nada es más importante en su preparación para testificar que tener tiempos de intimidad con Dios. Dios necesita de personas que lleven las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Pídale a Dios que toque su corazón. Pídale a Dios que ponga pasión en usted por las personas, que usted pueda sentir esa necesidad de ser obediente a compartir el evangelio, pero siempre hágalo bajo una conducta de oración, no solamente de intimidad, sino también pidiendo a Dios que el velo que está sobre los no creyentes pueda caerse para que les pueda resplandecer la luz del evangelio. Sabemos que es el Espíritu Santo el que dijo: me seréis testigos cuando reciban poder. Así que la salvación es obra del Espíritu Santo. Compartir el evangelio, las buenas nuevas, es trabajo de cada cristiano, pero usted no puede producir el nuevo nacimiento, usted no puede producir la conversión en la vida de una persona. Por eso usted necesita entender que el poder del Espíritu Santo es lo que va a transformar la vida de las personas. Recuerde que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Sin embargo, Dios solamente puede hacer lo imposible, que es salvar a los seres humanos a través de la predicación, cuando usted ha hecho lo posible, cuando usted comparte su palabra. Este es el trabajo de cada cristiano. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice el apóstol Pablo: y cuando estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recuerde que allí en Marcos 16:15 Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que está hablando aquí de la necesidad de nosotros tener un tiempo de oración para ser llenos de ese poder de Dios, para que la presentación del evangelio no sea solamente palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que pueda haber señales, que pueda haber una demostración de que Dios está vivo y que ese Jesús que estuvo sanando y haciendo bienes a todas las personas en su ministerio terrenal es el mismo que murió en la cruz, es el mismo que resucitó, es el mismo que subió al cielo, es el mismo que nos envió y dijo: vendremos y haremos morada en vosotros. Así que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el poder de la salvación no solamente cambia vidas, sino que está acompañado de señales que puedan mostrar el poder de Dios en acción a favor de los seres humanos. Cuando usted ora, Dios entonces va a crear
oportunidades para que usted pueda testificar. Crear oportunidades para testificar es en parte tarea de Dios, pero también en parte es tarea nuestra. Nuestra parte es obedecer, sacar provecho de esos momentos que Dios propicia. Por eso el apóstol Pablo oraba para que pudiéramos tener puertas abiertas, para que pudiéramos predicar el evangelio. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4 en la Nueva Traducción Viviente. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Dedíquense a la oración para que Dios nos dé muchas oportunidades. Entonces, este es un trabajo entre Dios y nosotros. Dios hace una parte, pero también nosotros debemos sacar provecho de esos momentos en que Dios propicia para que nosotros podamos compartir el evangelio. Trabajar con otro es simplemente un mandamiento también, o parte del mandamiento. Jesús siempre mandó a sus discípulos de 2 en 2. Dice la Escritura, y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y predicaban. Marcos capítulo 6, versículos 7 y 12. Esto es muy importante, que nosotros aprendamos a compartir el evangelio, que vaya una persona más experimentada, una persona con pasión, una persona que tiene ya la habilidad de poder hablar y compartir el evangelio, y que vaya con otra persona que está en ese proceso de ser modelado, de aprender. Y la forma más fácil de que otro pueda aprender a compartir el evangelio cuando es nuevo creyente es que él esté viendo a algún creyente con más madurez, que tenga esta habilidad ya desarrollada, y este trabajo de 2 en 2 a veces es necesario mientras el uno está compartiendo el evangelio con la otra persona está en silencio observando, pero también está orando para que el Espíritu de Dios pueda tocar el corazón de esta persona con la que estamos compartiendo. Hay una diferencia entre amar la evangelización y amar a la gente perdida, que es nuestro enfoque principal. Hay personas dentro de las iglesias que sienten amor a la actividad, son activistas, siempre están haciendo cosas, pero en realidad no aman al perdido, sino que aman hacer actividades. Y necesitamos cambiar nuestro activismo, que es el amor a la actividad, por el amor a las personas. A veces hacemos programas, eventos, hacemos muchas cosas que parecieran ser actividades evangelísticas, pero en realidad olvidamos de poder compartir el evangelio de una manera sana, clara y efectiva con las personas que no conocen al Señor. Usted no puede fallar si usted obedece. Si usted obedece a Jesús, el mandamiento de predicar a toda criatura, usted allí no está fallando. Pero mientras usted sabe que debe hacer esto y no lo hace, usted está desobedeciendo, usted está pecando. Vamos a encontrar dos clases de personas.
las personas que hablan de los perdidos y las personas que les hablan a los perdidos. Así que usted puede hacer una reflexión en este momento a qué grupo de personas pertenece, a qué clase de creyente, a qué clase de cristiano, a qué clase de líder pertenece usted. ¿A las personas que hablan de los perdidos o a las personas que le hablan a los perdidos? Porque encontramos que Jesús decía de los fariseos, le decía a la gente, oigan bien lo que ellos les enseñan, pero no hagan igual que ellos. ¿Por qué? Porque los fariseos ponían cargas en las personas que ellos mismos no movían ni con un dedo, dice la Escritura. Así que usted debe corregirse. Si usted es de los que está hablando de los perdidos a otro, pero usted no le habla a los perdidos, debe entonces no solamente decir que hay que hacerlo, sino que usted debe hablar, debe hacerlo. La parte de la preparación también es importante y esta es una tarea que usted como líder, como maestro de la palabra, con un tiempo ya de madurez en el Señor, debe entender esta escritura. Dios constituyó pastores y maestros, encontramos al final de ese versículo 2, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ir cerrando entonces esta clase y vamos a recordar algunas cosas importantes. Testificar de corazón. Desarrolle una pasión por los perdidos. Aprenda a depender de las promesas de Dios. Únase a otra persona para salir a evangelizar personalmente cada semana. Confíe en el poder del Espíritu Santo. Prepárese usted mismo para testificar. Si usted hace estas cosas, usted va a superar cada uno de los temores para salir a evangelizar. Desarrollar pasión por los perdidos, aprender a depender de las promesas de Dios, únase a otra persona para salir a evangelizar, confíe en el poder del Espíritu y prepárese usted mismo para testificar. Jesús dijo a sus discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mi querido hermano, es necesario que nosotros, sobre todo como líderes, como cristianos maduros, como creyentes responsables, levantemos nuestra mirada. En la clase de evangelismo del plan de plantación de iglesias decía, en la clase de este mismo mes, que en Latinoamérica, en las ciudades o países con más alto índice de evangelio, habemos entre 8 a 10% de personas cristianas. Eso quiere decir que el 90% de las personas que viven, que están, que trabajan, que estudian a nuestro alrededor, no conocen el evangelio, van caminando al infierno cada día. Cuando usted se para en una plaza, en un parque, en un mercado, en una estación de transporte, en un terminal, en un centro comercial, en un gran evento, mire a su alrededor. Y por cada 100 personas que hay a su alrededor, 90 de ellas no conocen el evangelio. Y usted y yo
hemos sido enviados por Jesús con esta comisión, con esta tarea, con esta responsabilidad de abrir nuestra boca para que ellos puedan oír las buenas nuevas de salvación. Así que alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan capítulo 4, versículo 35. Quiero terminar con una breve ilustración de aplicación personal. Esta ilustración yo la llamo "No hay plan B". Y aunque la aprendí hace casi 26 años, todavía la sigo compartiendo cuando hablo de la responsabilidad del cristiano de compartir el evangelio de la salvación. Cuenta una historia que había una conversación en el cielo. Esa conversación era donde el Padre hablaba con el Espíritu Santo y decía: en realidad ellos han desobedecido, ellos han caído en pecado, ellos están destituidos de mi gloria, ellos definitivamente van a ir eternamente a un lugar de condenación. Entonces Jesús, escuchando la conversación, dice: Padre, yo puedo ir a salvarlos, yo quiero ir a salvarlos, yo me ofrezco para ir a salvarlos. Entonces el Padre le dice a Jesús: pero ese mundo es muy malo, hay traición, hay odio, hay corrupción, hay perversión, es un lugar de tinieblas. Aún así, ¿usted quiere ir? Y Jesús decía: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Así que al final de esta conversación se escucha un llanto en la tierra. En un pesebre, una mujer llamada María ha dado a luz a un niño llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y este niño creció, comenzó su ministerio terrenal, predicó el evangelio, limpió leprosos, sanó cojos, liberó endemoniados, multiplicó panes, resucitó muertos, pero luego todas aquellas personas que habían caminado con él se avergonzaron de él, algunos de ellos huyeron. La gente, quizá muchos de los que habían recibido algunos beneficios o le habían escuchado hablar del amor y de la vida eterna, estaban gritando allí: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y sabemos entonces que empezó ese periodo de caer bajo el peso de la cruz, de su cuerpo ser lacerado por latigazos, de ser escupido, abofeteado, de caer bajo el peso de la cruz en varias ocasiones, hasta el mismo momento en que fue clavado en la cruz, sintió que el Padre le había abandonado y murió. Pero resucitó al tercer día y cuenta esta ilustración que al ir llegando al cielo, un gran cortejo angelical le estaba esperando. Y allí en el cielo había arcángeles que son mensajeros y querían contar al universo, al resto de lugares, que Jesús había logrado cumplir la misión que había asumido al ser enviado a la tierra, convertirse en el Salvador. Pero este arcángel, con el micrófono en la mano, quería hacer una entrevista a Jesús tan pronto Jesús cruzó la puerta para ingresar a ese lugar de gloria eterna. Y él tenía una pregunta inquietante para Jesús y para él, porque él quería saber qué había hecho Jesús en cuanto a un plan para la evangelización.
Entonces, la pregunta que le hizo fue, Señor, le hicieron sufrir mucho en ese mundo, ¿verdad? Y Jesús respondió, sí, en realidad sufrí mucho. Señor, y le traicionaron, ¿verdad? Y Jesús respondió, bueno, sí, sufrí la traición de un amigo. Y, Señor, y hasta sus discípulos le abandonaron. Bueno, sí, en realidad por un momento sintieron mucho temor y salieron huyendo. Bueno, Señor, ¿y cómo le fue allí en ese momento de la cruz? Dice, bueno, fue un momento muy doloroso porque sentí que todo el peso del pecado cayó sobre mí. Por esa causa, mi Padre retiró sus ojos de mí y me sentí abandonado. Así que este arcángel encargado allí de la comunicación social, de esparcir esas noticias del triunfo de Jesús, le dice a Jesús, tengo solamente una inquietud que es la que me consume más que todas las anteriores. ¿A quién dejó encargado usted para que dentro de 2000 años los seres humanos sepan lo que usted hizo a favor de ellos y puedan llegar al cielo? Y Jesús le dice, bueno, dejé encargado a un grupo de personas para que hicieran esa tarea. Mi plan fue escoger a unos discípulos y antes de venirme les dije que fueran por todo el mundo, a todas las naciones y le predicaran a toda criatura. Y el arcángel no podía creer la respuesta de Jesús. Así que con un poco de asombro le dice, Señor, ¿y a quién dejaste encargado? ¿A Tomás? Al incrédulo ese que hasta que no metió sus dedos en sus llagas, no creyó que eras tú. Dijo, bueno, sí, Tomás tenía un poco de incredulidad, pero sí, él fue uno de los que dejé encargado. Señor, no me diga que dejó encargado de contar esta noticia a Pedro. Si en el primer momento se avergonzó de ti, salió huyendo. Y Jesús responde, bueno, sí, dejé también encargado a Pedro. El arcángel le dice, Señor, no me diga que dejaste encargado a Juan, ese que dormía en tu pecho y aquella noche cuando agonizabas, que lo invitaste a orar, se quedó dormido y no pudo orar contigo ni siquiera una hora. Y Jesús dice, bueno, sí, también a ese dormilón lo dejé encargado de contarle a otros lo que yo hice a favor de ellos. El arcángel no salía de su asombro y le dice, pero hábleme de alguien más, hábleme de otra persona en que se pudiera confiar esto. Y le dice Jesús, bueno, dentro del plan también voy a encargar a Saulo. ¿A Saulo? ¿A Saulo? ¿El que será asesino de cristianos? En realidad a ese dejaste encargado para que cuente lo que tú hiciste a favor de toda la humanidad. Señor, en realidad, déjeme dudarlo un poco, pero yo no creo que este plan A de evangelización te funcione. Yo estoy intrigado, estoy muy intrigado, Jesús. Quiero saber cuál es el plan B. ¿Cuál es el plan B? Si todos estos fallan en contar esta historia para que dentro de 2000 años todo el mundo la haya conocido, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan B? Y Jesús respondió, no hay plan B. No tengo plan B. No diseñé un plan B. Estoy seguro que todos aquellos de los que han creído en mí, en un acto de gratitud, cumplirán la tarea que les dejé de predicar a toda criatura y de contar lo que yo hice por la humanidad. Así que, mi querido hermano, no hay plan B. Jesús, 2000 años después, sigue creyendo que usted y yo somos suficientes, somos obedientes, somos capaces de vencer todos los temores
y salir a cumplir la tarea que Él como Señor y Salvador nos ha encomendado. Bendiciones, mis hermanos. Ha sido muy grato compartir con ustedes. Ya, pastor, puede. Bendiciones, mis hermanos. Ahí estuvimos en esa larga y casi inacabable clase de cómo vencer esos 5 temores para salir a evangelizar. Amén. Así que queremos oír si alguien puede contar algún testimonio de cómo venció su temor para salir a evangelizar. Si alguien está todavía luchando con eso, creyendo que solamente puede testificar con sus obras sin abrir su boca para anunciar el evangelio, o cómo Dios le ha dado algunas otras estrategias para vencer temores y poder salir a cumplir la tarea de la gran comisión. Recuerde que no hay plan B. Dios cree que Eduardo, Blanca, y Dani, Viviana, Alba, ¿Quería zafarte de algo? y cada uno de nosotros va a ser lo suficientemente obediente. Amén. Entonces vamos a levantar la manita, vamos a abrir el micrófono y vamos a participar. Amén. Mi hermano Michael, bienvenido. Ciudad de Cúcuta, bueno, municipio de Los Patios. Este es un hermano y amigo mío. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Vamos entonces a levantar la mano y a participar en un testimonio de cómo Dios le ha enseñado o ayudado a vencer el temor para compartir el evangelio. Muy buenas tardes, Pastor Carlos. Dios lo bendiga. Pastor, no, sí, yo estaba ya conectado, pero se cayó el internet cuando estaba hablando de los cinco puntos de cómo eliminar el temor del corazón. Sí, pero se me cayó el internet, aquí estaba molestando, hasta ahora tuve otra vez acceso. O sea que más tardecito yo lo voy a molestar para que me mande la grabación. Gracias, mi hermano. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Bienvenido, mi hermano Bendición para Michael. todos los hermanos pastores. Dios los bendiga grandemente. Amén. Ustedes están tan calladitos que yo estoy asustado. Ahora el de los temores soy yo. No sé si entendieron todo o no entendieron nada. Perdón, la hermana Viviana levantó la mano, Viviana Pardo. Adelante, mi hermana Viviana. Mi hermana Viviana, puede participar. Abra su micrófono, por favor. La clase era para vencer los temores y creo que los acabo de aumentar. Hola. Adelante, hermana. Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes, mi hermana Viviana. Se le escucha perfecto. Adelante. Bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Bien, muy interesante la clase de hoy. Realmente, todo en lo particular del momento que acepté al Señor, entendí esa necesidad de predicar, de anunciar el Evangelio, así que no tuve que luchar con temores, lo entendí y lo hice tanto con grupos, individualmente. Creo que es una parte esencial, o sea, es todo. Nuestro llamado es ese, anunciar, y lo he hecho, pero sí debo reconocer que hubo algo que dijo
que en algún momento perdemos nuestro norte, que en algún momento nos empezamos a enfocar en el trabajo dentro de la iglesia, y yo pasé por eso. A veces sin darnos cuenta, nos ocupamos en eventos, en trabajo, y vamos dejando de lado lo que tenemos que hacer todos los días. No, y tuve que volver nuevamente a salir a la calle, a hablar, y realmente tuve que reconocer ese error, porque por mucho tiempo vamos creciendo y decimos, bueno, yo ya lo hice, ya trabajé, prediqué, salí, evangelicé, y ahora estoy en otra etapa, estoy con la iglesia, haciendo eventos, trabajando con los grupos dentro de la iglesia, pero sin darnos cuenta muchas veces eso nos ocupa todo el tiempo, nos llenamos de trabajo que decimos que son válidos, que en verdad estamos trabajando para la obra de Dios, pero nos olvidamos de lo esencial que es el perdido, que es anunciar, es abrir nuestra boca y llevar a aquellos que necesitamos. Pasé por ese periodo y tuve que volver nuevamente a reiniciar, volver al comienzo, que es de que el papel fundamental de la iglesia es ir al perdido, al necesitado. Así que es bueno, y siempre lo estoy hablando y apoyando, que no basta solamente con nuestro testimonio, que es importante, obviamente, pero debemos hablar. La gente necesita oír las buenas nuevas. Así que, bueno, ese es mi testimonio, y sigo cada día aprendiendo, reforzando, y con la necesidad y el deseo de seguir creciendo en la obra del Señor y alcanzar a otros, y ayudar a que otros también puedan extenderse en el camino del Señor. Muchísimas gracias por su participación, mi hermana Viviana. Mi hermana Viviana estaba hace unos días atrás en Mar del Plata, lista para iniciar una nueva iglesia. Sin embargo, el tiempo de pandemia que sorprendió a Argentina hizo que tuviese que quedarse todo como un poco en stop mientras se puede volver a una nueva normalidad. Gracias, mi hermana, por su participación. Gracias, pastor. Todavía estoy acá en aislamiento, aún no me reencuentro con mi familia porque ingresé a la provincia de San Luis, y bueno, por esta situación de pandemia, directo al aislamiento, directo en cuarentena, así que aún me queda unas semanas más para estar y volver, recién poder encontrarme con mi familia. Muchas gracias por este acompañamiento, y sigamos adelante en esta maravillosa tarea. Amén, mi hermana Viviana. Muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más que desee compartir o ampliar sobre el tema que hemos tocado, cómo vencer los temores para evangelizar? Hermano Michael. Mi hermano Carlos, Pastor Carlos, Dios lo bendiga. Pues, Pastor Carlos, yo, por lo poco que yo pude recibir de la palabra, pues le doy muchas gracias al Señor, porque sí, realmente tenemos que empezar a quitar ese temor de poder llevar la palabra, porque como usted dijo, eso no es ni un don ni una opción, sino es un mandato de Dios, es un mandato, y la palabra nos enseña que nuestro Señor, nosotros somos siervos, Él es nuestro Señor, y nosotros tenemos que, como siervos, como mayordomos del Señor, tenemos que bregar para los intereses de mi Señor, ¿cierto? Entonces, yo creo que primeramente, como dice la palabra, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, ¿sí? Que en la preparación, que la preparación es algo muy importante, porque cuando uno más prepara, incluso antes de salir a llevar la palabra, pero también en las oraciones, en leer la palabra, en su pasión por la palabra, el Señor empieza a cambiar el corazón de los demás, de uno, ¿sí? Para que uno así pueda tener, como usted dijo, un corazón lleno de amor para los perdidos, porque Dios convierte ese corazón de uno que está lleno de ego, que está lleno de cosas que a Dios no le agrada, a convertirlo en un corazón humilde, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos ese corazón humilde, nosotros tenemos menos obstáculos para poder acercar
acercarnos a los necesitados porque nos estamos ya comparando con ellos, ¿sí? Entonces, me pareció muy bonito ese pedacito que pude escuchar, más sin embargo, como yo le dije, yo quiero, después, ya estoy viendo que lo están grabando, entonces, si usted me colabora con la grabación para el resto de la clase, de la enseñanza, me haría un favor muy grande. Y bueno, muchas gracias por todos que están también aquí en línea, a todos los pastores y de verdad para mí eso fue lo que el Señor me mostró más por medio de esta enseñanza, que nosotros no necesitamos tener temor. La palabra de Dios dice que donde hay temor no hay amor, pero donde hay amor no hay temor, porque el amor echa fuera todo temor. O sea que cuando tenemos el amor de Dios no tenemos por qué tener temor por ir a llevar su palabra. Entonces le doy muchas gracias, Pastor Carlos. Amén, mi hermano Michael, gracias por su participación. No sé si queremos participar democráticamente o si lo hacemos dedocráticamente. Dedocráticamente es que apunto a alguien con el dedo y le pido que participe. Bueno, pastor, lo va a participar. Gracias, mi hermana. Yo en un comienzo sí era un temor al rechazo, ¿no? O sea, de esto cuando en los comienzos del evangelio. En este tiempo de crisis, bueno, estoy aquí en Bucaramanga, cuando voy en lo que aquí se llama monolínea, parecido a lo del Transmilenio, he tenido unos impulsos de levantarme y dar un verso bíblico y orar, ¿no? ¿Sí? Pero no he vencido el temor, o sea, así sabios, no lo he vencido, de verdad que es, o sea, es una necesidad, o sea, como algo que me impulsa a parar. Y Dios mío, Señor, yo quiero llegar algún día porque siento ahí en esa parte así, como de temor, ¿no? O sea, como la situación del bus, digamos así, el Transmilenio. Bueno, lo otro es que yo, para vencer el temor de unas cosas, para poder hablarle a la gente, me tocara, sobre todo, de ciertas condiciones. No era capaz así como para un profesional, para un alcalde, para un senador, o sea, con algo así me quedaba como paralizada. O sea, de cómo entrarle, cómo hablarle, cómo esto. Y bueno, eso fui venciendo. Pues el Espíritu Santo, ¿no? También bastante oración, porque yo, porque salía todas las tardes por ciertas partes, ciertos sectores, y al que veía sentado, o al que estaba así, que lo veía como, bueno, le empezaba como a hablar y discernía, ¿no? Y empezaba a hablarle pero sola, o sea, casi no tenía, como decir, otra que me apoyara en la oración, sino que era una necesidad de salir a hablar. Pero sí he ido venciendo muchos temores, no sé, a pesar de que hablo, yo antes no hablaba mucho, ahora sí es que hablo un poquito más, hablo más, pero no he sido, o sea, rechazo, o sea, como que me digan no, o sea, o me han dicho no y quedo como parada y como que avergonzada, me da vergüenza. Esa es la realidad. Pero, bueno, ahí vamos. Recordemos ese texto hermoso de Pablo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿no? La primera persona que yo escuché hablar del evangelio en la ciudad de Bucaramanga, en el año 1994, era un hombre que estaba predicando en el Parque Centenario, donde había una estación de transporte, tipo 6 de la tarde. Estaba con su esposa y 3 niños. Y el hombre se paró allí, cantó unas canciones y unas canciones de alabanza y comenzó a predicar, pero era la propia locura de la predicación. Así que yo siempre he sido como muy frentero para decir las cosas
Y yo era más inconverso que el diablo le ponía quejas a Dios varias veces que yo le escondía el trinche y le rompía los cachos. Y me levanté y le dije al hombre, usted no se da cuenta lo fastidioso que es pegando gritos ahí como un loco, que está uno aquí en esta plaza queriendo pasar un momento agradable y llega usted a gritar y usted no ve que la gente se levanta y se va cuando lo escucha. ¿No le da vergüenza estorbarle el momento de descanso a los que estamos aquí? Aquí llega la cuenta del Señor. Y el hombre me dice, yo soy venezolano, me gané una beca a los 21 años para ir a hacer una especialización en la universidad en los Estados Unidos. Y lo que a mí me daban era tanto que pagaba el gobierno para mi especialización, que yo invertí el 10% en mi carrera y el 90% en prostitutas y heroína. Y llegó un momento en donde el único lugar donde yo me podía colocar la heroína era en los labios, porque ya tenía dañadas las venas donde me inyectaba. Y una noche en una sobredosis de heroína, alguien se me acercó y me habló de Jesús y oró por mí. Y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que aunque a usted le moleste, yo no puedo avergonzarme de lo que Él hizo por mí. Fue la primera persona que impactó mi vida con esa respuesta y literalmente estaba haciendo eso que podemos decir gritando como un loco, ¿no? Así que yo me convertiría al evangelio más o menos 8 meses después en un encuentro personal con el Señor. Y de ahí en adelante esas palabras de ese hombre impactaron mi vida a tal punto que yo me convertí al evangelio y hasta el día de hoy yo todavía predico en los buses, todavía predico en los terminales de transporte, todavía me paro en la Plaza Santander y predico. Todavía le comparto evangelio al que se sienta a mi lado, al que me escribe por teléfono una llamada equivocada. Así que el que se equivoca conmigo no pierde, gana, porque ahí le lanzo evangelio. Yo digo que no hay no hay coincidencia, solamente diosidencia. Y si se me atraviesa por el camino, ahí lo voy cruzando con la locura de la predicación. Ya me he equivocado y sale convertido. Oh, Señor. Entra equivocado y sale convertido. Para que fue a ese viaje. Bueno, vamos a pedir a 2 centros de entrenamiento que hay allí. Uno que está en Chiapas, Ciudad Gutiérrez, el equipo del pastor Alejandro Cantoral. Vamos a escuchar a esos jóvenes que nos compartan algo de esta clase que han tenido el día de hoy. Amén. Ahí hay 5 que con uno que nos participe es una bendición. Adelante, mi hermano. Pastor Carlos, bueno, es un honor conocerlo porque nunca lo había conocido. Diré la palabra, de oídas lo había oído, pero ahora lo veo. Un gusto haberlo conocido, Pastor Carlos. Sinceramente, lo que nos habló el día de hoy, muy importante, sinceramente, que el mayor de todos, toda persona para compartir el evangelio, mayormente es el temor y la falta de conocimiento en esa área. Pero yo he conocido mucha gente y también de mi parte al principio, cuando empezamos, puedo decir que la parte del temor y la parte de no tener preparación, a mí fue lo que me empezó cuando empecé a compartir el evangelio. A mí me daba miedo poder equivocarme en una palabra o decir mal un versículo, pero sinceramente saber que el Señor es el que nos va capacitando. Mientras más nos profundicemos en Él, mientras más nos sometamos a Él, Él nos va capacitando día a día y todo el temor pues desaparece porque vamos confiando en el Señor que Él va a hacer toda la obra. Así que muchas gracias por la palabra que nos dio de parte del Señor el día de hoy, que fue edificante. Yo sé que para todos mis hermanos que estamos acá, fue edificante para mis hermanos Alexis, Ingrid y Limber, que están ahí conectados. Fue edificante,
porque sinceramente nos hizo recapacitar. Y ahora sí, sinceramente, muchas gracias, siervo. Dios le bendiga. Bendiciones, mi hermano. Un abrazo al pastor Alejandro Cantoral. Ellos son un grupo de jóvenes que están planificando con el equipo del pastor Alejandro Cantoral llenar Chiapas de iglesias. Tienen un proyecto para plantar 100 iglesias allí y se han tomado todo el entrenamiento de misión muy en serio. Como usted se puede dar cuenta allí por este video, ellos se reúnen en grupo, abren la clase en una pantalla gigante y trabajan allí continuamente y han venido caminando prácticamente por 4 meses en una capacitación continua. Felicitaciones y un abrazo desde Colombia. Por aquí vi algunos otros hermanos que estaban de un centro de entrenamiento de Perú. ¿Quieren participar, por favor? Bueno, como que Perú ya no está presente. ¿Quién más desea participar? Y si no, vamos cerrando la clase porque ahorita mismo iniciamos la misma clase, pero para nivel pastores. Así que si alguien desea compartir y si no, vamos cerrando la clase. Dale. Piensa, ¿no? Mi hermana Lupita, bienvenida. Abra su micrófono y comparta con nosotros. Buenas tardes, pastor. En realidad, esta clase ha sido muy edificante. Esta clase ha sido para mí descubrir algunas cosas, como por ejemplo que el hacer evangelismo personal no es un don, sino un mandato. Muchas veces tenemos una idea equivocada, o sea, yo tengo el don de enseñar y puedo enseñar y nos basamos en que el Señor dice, pues, a cada uno según el don que se le ha dado. Y en ocasiones dice, bueno, yo no tengo esa capacidad de hablarle a las personas. Yo no soy de hablar a las personas mucho, pero tengo una profesión que me permite estar en contacto con muchas personas en un día. Entonces, yo creo que cuando uno ya ha andado en los caminos de Dios, ya tiene una preparación, ya tiene tal vez la sabiduría del Espíritu Santo que le permite a uno hablarle a las personas aunque no tenga ese don. Y yo creo que esto viene de Dios. Por mucho que tengamos las ganas de hacerlo, Dios, si no nos pone la oportunidad al frente, no lo podemos hacer. Dios nos pone la oportunidad y yo creo que hasta cierto punto nos pone a las personas. Porque si yo veo y trato 20 personas en el día, y no a todas les hablo de Dios, pero sí a 14 o 13. Porque yo creo que hay personas a las que en realidad no se le ve la disposición de escuchar las cosas de Dios. Entonces yo sí creo que en parte sí es un mandato, pero Dios nos está dando a ratos las herramientas, Dios a ratos nos está poniendo a las personas. Y aunque nosotros no creamos que tenemos ese don, en realidad el Señor lo facilita en un momento, es lo que yo he vivido. Pero sí tenía esa parte equivocada de pensar que si no tengo el don, no, yo me quedo más cómoda enseñando o me quedo más cómoda en el grupo de alabanza. Entonces para mí esta clase realmente ha sido muy enriquecedora espiritualmente y muy práctica, porque al momento pienso que es tan difícil hablarle a veces hasta a la familia de uno. Es muy difícil para mí hablarle a mis hijos que tienen pues otro ambiente en el que se desenvuelven, y yo lo que hago en realidad es orar. Oro mucho y le pido a Dios que me dé el momento preciso para hablarles, para tener la oportunidad de decirles
y aplicarle en su vida práctica lo que el Señor dice. Es decir, si uno de mis hijos tiene temor a algo, esa es la oportunidad. Y le digo, mira, mijito, la Biblia dice y la palabra del Señor dice que quien está con Dios está en calma. Entonces por ahí empiezo, por lo que soy convencida de que Dios te da la oportunidad y te da el momento para hablarles. Y luego de eso, en realidad, pues hoy tengo que cambiar algunas cosas para ponerlas en práctica, con eso de que tú no tienes el don y que como no tienes el don de evangelizar no lo puedes hacer. Pero yo he ido haciendo en la vida práctica con el que se ha sentado a mi lado, con el que ha llegado por atención conmigo, y me he dado cuenta que en realidad es Dios quien te pone a las personas y quien te pone las palabras en la boca para decirles a esas personas de forma que puedan entender. Entonces, muchas gracias, pastor, ha sido enriquecedora la clase y yo creo que todos los que tenemos a Dios en nuestro corazón somos conscientes de que el Señor nos va a dar ausencia de ese temor, nos va a dar sabiduría, nos va a dar la oportunidad y nos va a dar las personas y el momento adecuado en la que nosotros tenemos que hablar en su nombre. Muchísimas gracias, mi hermana Lupita, por su participación. Bueno, yo creo que definitivamente todos los seres humanos enfrentamos el temor a diferentes cosas todos los días de nuestra vida. La Biblia tiene 366 versículos en donde dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y un año tiene 365 días y un cuarto de día. Así que a los 4 años se completa el año con 366 días y la Biblia perfectamente nos muestra cómo Dios nos está diciendo por lo menos una vez al día, no temas porque yo estoy contigo. Así que el consejo final antes de cerrar esta clase sería primero entender, como decía nuestra hermana, que no es un don, sino es un mandato. Segundo, que cuando nosotros oramos, Dios nos dará las oportunidades, los momentos claves, y nosotros debemos no dejar pasar esa oportunidad, sino aprovechar ese momento para testificar. El consejo final es, si usted le da miedo, siente temor, abrir su boca para predicar a otro, para proclamar las buenas nuevas, entonces abra su boca y predique con miedo. Porque la valentía no es ausencia de temor. La valentía es cuando hacemos las cosas aunque tengamos miedo. Yo viajo constantemente y encuentro muchas personas a mi lado en algún vuelo, en donde están ahí sentadas al lado mío temblando y comienzan a contarme cómo es su primer vuelo y cómo le tienen miedo a las alturas. Pero ahí están subidas en el avión. Ahí están recibiendo instrucciones para en caso de que el avión pase por una turbulencia y cómo saltar por la puerta de emergencia en caso de ser necesario. Y eso obviamente les causa mucho más temor, pero ahí están arriba del avión, ¿no? Entonces creo que todos los seres humanos hacemos las cosas a diario, no con ausencia de temores. Simplemente lo hacemos aunque sintamos temor. Entonces, si esperamos a tener temor cero para compartir el evangelio, creo que vamos a atrasarnos mucho en ese proceso, porque como lo decía al principio, es como aprender a andar en bicicleta, ¿no? Usted no puede ver una clase teórica para andar en bicicleta sin subirse a la bicicleta. Uno se sube a la bicicleta con miedo de pelarse las rodillas, pero sin duda se sube allí para poder practicar. Entonces, yo escribí hace poco en mi estado de WhatsApp, si tienes miedo, hazlo con miedo. Y así es, ¿no? O sea, quizá el temor nunca se va a ir del todo, y entre más usted abra su boca para compartir, aún con esa pequeña dosis de temor, se va a dar cuenta que el Espíritu de Dios le capacita
para que usted sea su testigo. Fue lo que Jesús prometió. Cuando haya venido el Espíritu de Dios sobre ustedes, recibirán poder. Y ese poder en el contexto bíblico es, recibirán poder para ser mis testigos. Y para ser testigo usted no necesita ser un catedrático en teología. Significa solamente contar a otro cómo Jesús le salvó. Amén. Si quiere alguien más participar, alce su mano, hable ahora o calle para siempre. Para ir cerrando la clase. A ver, una oportunidad más, a ver si falta alguien. Hola, buenas tardes. Acá Buenas Alicia, del tardes. Centro Misionero. Ah, mi hermana Alicia, bendiciones. Sí, bienvenida. bendiciones. No abro la cámara por el internet porque se me corta todo el tiempo. ¿Me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Bueno, les quiero compartir rapidito. Le estaba escuchando a la hermana, a la anterior, que decía que por ahí ella no tuvo como miedo para evangelizar, y yo me identifiqué un poco con eso porque también lo mío fue bastante personal con Dios. No es que alguien me presentó el evangelio, sino que yo tuve un encuentro personal con Dios, y bueno, conocí a Dios, un encuentro muy personal, una madrugada en mi habitación, de una crisis que venía familiar, y bueno, conocí al Señor así, y en esa búsqueda que empecé a buscar de Dios, a orar, y a leer mucho la Biblia, porque empecé a querer saber de Dios, querer saber de Jesús. Y me acuerdo que no tenía una Biblia en sí entera, sino que tenía un Nuevo Testamento, y me quedaba hasta las horas de la madrugada leyendo, y en toda esa búsqueda de Dios, recuerdo que llegué a un texto de 1 de Pedro 2:9, donde dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz, y que Él nos escogió como pueblo adquirido para que nosotros anunciemos sus virtudes. Y dentro de tantas otras cosas, esa fue una de las cosas que Dios me alumbró con esa palabra, como diciéndome, obviamente, que ese fue el propósito por el cual Él me llamó, anunciar sus palabras. Entonces empecé a investigar, a seguir leyendo, y Dios siempre me fue guiando a eso, me fue guiando a compartir el Evangelio. Si bien no lo hacía a lo mejor como hoy, que a lo mejor me cuesta mucho menos, pero no era un miedo, sino era capaz que una especie de nervios, por capaz que no saber hacerlo tan bien, pero no miedo, sino al contrario, tenía como una alegría de poder compartir lo que me pasó a mí, que yo había conocido a Dios, le hizo unas tremendas cosas en mi familia, salvó a mi familia del alcoholismo, restauró a mi familia entera. Entonces yo compartía con gozo en realidad. Y bueno, la verdad es que no es que sentía miedo, sino que más bien era como nervios, ¿no? Nervios pero sí hacía eso, como decía usted recién, me estaba riendo, porque al que me pasaba enfrente, en las paradas de colectivo, en el colegio donde estaba yendo en ese momento, siempre compartía con alguien, ¿no? Algunos por ahí me escuchaban, otros no tanto, pero sí, de ahí hasta hoy siempre, cuando tengo la oportunidad, comparto de Dios, comparto siempre lo que Dios hizo conmigo, no empiezo por ahí, por el testimonio de lo que Dios hizo conmigo, con mi familia, y bueno, y el propósito que Dios tiene con la persona, ¿no? Pero creo que para mí en particular, creo que no es temor, sino una especie de nervios que hasta hoy a veces me pasa, de saber cómo, por dónde entrarle, saber cómo es la persona, un poquito de nervios sí puede ser, pero sí, creo que, como decía la hermana, tiene que ver también con la oración, porque yo cada vez que oraba, le pedía a Dios
que Él me dé las palabras y que me dé la sabiduría para hablarle a la gente. Constantemente le pedí a Dios eso, hasta hoy, ¿no? Le pido a Dios eso, que me guíe en las palabras para la correcta, digamos, para esa persona. Mi hermana Alicia, muchísimas gracias. ¿Cómo está el clima por allá en ese Buenos Aires, mi hermana? Hermoso, muy lindo. Tenemos un clima primaveral. A la mañana fresco, sí, un poquito, pero después ya lindo sol, hermoso día tenemos, sí, muy lindo. Qué bendición. Mi hermana, Gracias, ya que usted tiene ese día tan lindo allá en Buenos Aires de primavera, ¿por qué usted no nos hace una oración primaveral para terminar esta clase? Bueno, vamos entonces. Vamos a terminar entonces, mis hermanos, con la oración de mi hermana Alicia Martínez. Amén. Nosotros en 10 minutos volvemos a la clase ya para los pastores. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Mi hermana, adelante. Listo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por esta clase, Señor, que nos permitiste compartir con cada uno de los hermanos, con Pastor Carlos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por también hablarnos, Señor, de que seamos más diligentes en compartir, Señor, tu palabra, en compartir el testimonio de lo que tú hiciste con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, que seamos más diligentes, Señor, y aquellos que quizás por ahí sientan temor, Señor, que es de parte del enemigo, Dios, para frenar, Señor, lo que tú has hecho en ellos, te rogamos, Señor, que los quebrantes, que quites, Señor, todo temor, que quites, Señor, toda clase de nervios, Señor, de impotencia, quizás, Señor, que puedan sentir en compartir tu palabra, tu evangelio, Señor. Te rogamos que los capacites, solamente, Señor, tú nos capacitas, tú adiestras, Señor, nuestras vidas, por cada uno de los que están, Señor, en esta clase. Te ruego especialmente, Señor, por el centro, Señor, de nuestro hermano Cantral, los jóvenes que están allí, Señor, que tú le estés capacitando, Señor, a ellos, dando también el de nuevo, Señor, para hablar de tu palabra. Te ruego por los jóvenes de ese lugar, por cada hermano, Señor. Gracias por la vida del Pastor Carlos, el Pastor Tito, Señor, y todo el equipo, Señor, que se disponen a enseñarnos, Señor, en cada clase. Gracias por sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden liberar su micrófono, mi hermano, para saludar y ir despidiéndose. Amén. Gracias a todos por su asistencia, por su puntualidad. Recuerden que en la plataforma educativa los que están registrados tienen acceso a los materiales, PDF, PowerPoint, y que también van a recibir un enlace con la clase grabada para los que por alguna razón estuvieron un momento, luego no pudieron. Gracias por sus oraciones a favor de Misión. Que Dios les bendiga. Amén. Buenas tardes, Bendiciones y pastores. salud para todos. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Chao. Toma café, gordito. Para que llene la pantalla ya. Sí, ahí ya mira dónde sale. Ya vas a pararte enfrente, hijo. Mira.